En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo declaramos, que nuestra fe nunca se agota, Padre, y tú nos das nuevas fuerzas, que tú nos sacas adelante, que tú no nos dejas, Señor, postrados a pesar de la torpeza de nuestros pasos, que tú nos ayudas, nos infundes nuevas fuerzas, nuevo aliento en el nombre poderoso de Cristo. Que nuestros ojos están puestos en el autor y consumador de la fe, no en nuestras fallas, en nuestros errores o en las circunstancias. Que tú traes levantamiento, que tú traes unción, que tú traes un revestimiento nuevo sobre nuestras vidas, que crecemos en el conocimiento y la revelación de nuestro Señor Jesucristo cada día, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, bendito Señor amado. Amén. Y amén. Bendito sea Dios. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Aquí estamos y aquí nos quedamos. ¿Cuántos dicen amén? Buscando de Dios, sometiendo esta carne, sometiendo este cuerpo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, creyéndole al Señor, creyéndole a nuestro Señor Jesucristo. Bendito Padre, gracias Jesús. Vamos a tener el contexto histórico de Nehemías. Hoy vamos a ver una introducción y es el puro contexto. Yo no voy a meterme con absolutamente ningún versículo. Todo lo que vamos a hablar son generalidades, cosas y datos muy interesantes. Nehemías es un libro que se ha utilizado mucho para hablar de liderazgo a la iglesia. De hecho, hay un libro muy interesante, muy bueno, que es un estudio sobre Nehemías que se llama Pásame otro ladrillo. Así se llama ese libro, Pásame otro ladrillo, de un escritor que se llama Charles Swindoll. Y este libro lo que hace es tomar principios de liderazgo para enseñarlo a la gente, cómo lograr la motivación en usted y que usted a su vez sea un motivador para otros. Bueno, el enfoque que le vamos a dar, por supuesto, es para que usted y yo nos motivemos. Esta enseñanza es para el que está cansado, para el que está abrumado, para el que está agotado, para el que está que se siente que las circunstancias le están ganando, para el que se siente que la vida le está ganando, para aquel que siente que ya la prueba. Pastor, llevo una eternidad buscando trabajo. ¿Cuánto tiempo lleva? Un año. No, amigo, eso no es una eternidad. Eso son apenas 12 meses y puede ser mucho más tiempo hasta que usted entienda lo que Dios quiere de usted en este tiempo. Deje de afanarse tanto en la bendición y preocúpese y afánese más por la consagración y seguramente la puerta se abrirá mucho más rápido. Entonces, el libro de Nehemías es considerado por los estudiosos como la segunda parte de Esdras. Si usted se fija ahí en su Biblia, acompáñeme ahí a Nehemías. Inmediatamente antes de Nehemías está Esdras. Los estudiosos dicen que estos eran un solo libro.
Y aunque gran parte de este libro fue extraído de los diarios personales de Nehemías, quien habla en primera persona, eh, se cree que el autor de este libro fue Esdras, es decir, quien hizo la compilación de toda la información que está consignada en el libro de Nehemías fue Esdras. Es como si usted cogiera el diario de una persona y lo hiciera usted libro, hiciera usted una compilación de todos los escritos de ese libro y usted los volviera un libro. Entonces se cree que el autor no fue Nehemías, sino que fue Esdras. ¿Listos? Bueno, muy bien. ¿Qué sucede en el libro de Esdras? ¿Qué está pasando? Perdón, de Nehemías. Empecemos por decir que este nombre Nehemías significa Jehová consuela. Tome nota, por favor. Jehová consuela. Si usted está pasando una situación dura y difícil, necesita leer este libro. Jehová consuela. Fue un famosísimo copero. Era uno de sus trabajos, era el trabajo importantísimo que él tenía. Eh, Literalmente, este libro junto con el de Esdras y el de Esther, eh, nos relatan sucesos muy seleccionados por el Espíritu Santo de lo que fue su liderazgo. El libro de Nehemías nos da una enseñanza gigantesca, grande, y es que usted decide si escoge el camino del desánimo por el que Satanás lo está gobernando o lo quiere gobernar, o escoge el camino del crecimiento por el que Dios lo quiere llevar. De una vez le digo que el primero es un camino cómodo. Usted no va a requerir esfuerzo, más que lamento, queja y desánimo. Para eso no hay que esforzarse en realidad. Eso sale y brota. Pero si usted escoge el camino número 2, el camino del crecimiento y de no dejarse vencer y de ser guiado por el Señor, entonces ese camino sí le va a demandar esfuerzo. Muchos hombres y mujeres están pasando actualmente situaciones de prueba, situaciones de silencio donde Dios no está hablando, aunque necesitan respuestas urgentes, necesitan muchas cosas, situaciones en las que se sienten desesperados y agobiados y viene el desánimo y golpea sus vidas. Ahí, cuando golpea no solo el desánimo, cuando golpea no solo la angustia, el dolor, la tristeza, la frustración, el miedo, la decepción, bueno, lo que usted quiera poner allí, es cuando nosotros, justo en esos tiempos y momentos, debemos tomar la decisión. Debemos tomar la decisión de decir, Señor, voy a coger el camino que me pone Satanás por delante o voy a coger el camino de Dios. Si usted decide coger el camino de Dios, y es el que yo le recomiendo que decida tomar, le va a exigir esfuerzo y para eso le va a ayudar este seminario de Nehemías que vamos a estar estudiando esta semana. Es un ejemplo de entrega y de consagración. Bueno, este libro es extraído de los diarios personales de Nehemías y es escrito desde la perspectiva de Nehemías. Tanto las traducciones judías como cristianas reconocen que Esdras es el autor y eso se basa en la evidencia externa que escritos antiguos dieron a los estudiosos. Ellos se dieron cuenta que no había sido Nehemías quien había escrito este libro. Bueno, literalmente, ¿en qué tiempo este libro es escrito? Bueno, Nehemías es el protagonista de este libro y este libro nos narra
lo que Él hace y las situaciones que Él desarrolla. Estas situaciones se empiezan a dar, o para que usted se ubique en el tiempo, en el año 446 antes de Cristo. 446 años antes del Señor, de la era cristiana, del Señor Jesucristo. Y estos acontecimientos se dan en un tiempo en el que el pueblo de Israel se encontraba cautiverio. El Señor trajo juicio, Dios hizo juicio al pueblo de Israel por causa de la desobediencia, de la infidelidad y de la tibieza espiritual. Y el juicio que trajo, lo trajo a través de dos imperios que se levantaron en esta época y sometieron el pueblo de Dios. En primer lugar, el pueblo babilónico, el imperio babilónico. Y en segundo lugar, el imperio asirio. Y este juicio vino con el propósito de disciplinar a Judá y a Israel, quienes habían obedecido. Pero estamos hablando de que los acontecimientos de Nehemías se dan en el año 446 antes de Cristo. Sin embargo, es importante hacer notar que en el año 722, muchísimo tiempo atrás, los asirios deportaron las 10 tribus del norte, las atacaron, las toman cautivas y el remanente es disperso por el mundo entero. Varios siglos después, Dios usa a los babilonios para saquear, destruir y casi reducir a cero, redujeron a ruinas la ciudad de Jerusalén en el imperio o en las tribus que habían ido hacia el sur. Recuerden ustedes que cuando Salomón muere, se produce una guerra civil en el pueblo de Israel. Todas las tribus, las 12 tribus, todas estaban juntas, estaban unidas en un mismo territorio. Muere Salomón. Por causa del pecado de Salomón, él muere y por causa de su pecado viene un juicio sobre Israel. Y el juicio fue que Dios permitió una guerra civil. Esa guerra civil, acuérdense que cuando hablamos de guerra civil, estamos hablando de una guerra interna en el mismo país. Esa guerra civil produjo como resultado que 10 de las 12 tribus partieran hacia el norte, y allí fue donde se fundó Israel, o las 10 tribus que se acomodaron hacia el norte. Y las 2 tribus más grandes partieron hacia el sur, y fue cuando se fundó Judá. Por eso les digo que fue un juicio que vino para el tiempo de Nehemías. Ellos estaban en cautiverio. ¿Por qué terminaron en cautiverio? Les estoy contando un poco el contexto histórico. Porque por causa de la desobediencia a Dios, el Señor permite juicio. Y la manera en cómo trajo ese juicio fue a través de permitir que se levantaran enemigos y los dominaran y los sometieran. Muy bien. Entonces, las 10 tribus del norte, llamadas Israel, con el paso del tiempo, son dispersas en el año 722 por el imperio asirio, pero también son atacados en el sur, y es cuando Jerusalén, porque las 10 tribus del norte desaparecen, son borradas del mapa, pero la historia del pueblo continúa con las 2 tribus más grandes. Y por supuesto que de las otras 10 tribus quedaron remanentes pequeños que quedaron dispersos como judíos errantes. Luego atacan Judá, el imperio o el reino del sur, y reducen a ruinas y casi que desaparecen. Dios no lo permitió, quedó un remanente, desaparecen el pueblo del sur
y literalmente viene entonces el castigo y el juicio. Uno de los tantos problemas o errores que cometió el pueblo fue infidelidad. Infidelidad. Bueno, entonces, Nehemías es un libro que se escribe en un tiempo de cautiverio. Es un libro que se escribe estando reinando un hombre llamado Artajerjes y estaba en el año 20 de su reinado. Él era asirio. Entonces, el imperio babilónico es el que ataca el reino del sur, los llevan cautivos a Babilonia, pasa el tiempo, ellos están allí cautivos y se levanta un imperio más poderoso que es el imperio asirio, y el imperio asirio domina, somete a Babilonia, pero ellos toman el control de todo lo que Babilonia tenía y también de los pueblos que tenían cautivos. Entonces, a pesar de que ya no era el imperio babilónico quien estaba gobernando, ejerciendo una hegemonía, sigue sometido el pueblo de Dios por mano del imperio asirio. Pasan los años, sube al poder, al reinado, un rey llamado Artajerjes, y este rey, estando en el año 20 de su reinado, empieza a suceder Nehemías, todo lo que está escrito en Nehemías. Muy bien. Entonces, durante la cautividad, está el pueblo cautivo allí en el por el imperio babilónico, que era el imperio mundial en esa época, cambia de los babilonios a los persas. Entonces, los persas, más o menos alrededor del año 539 antes de Cristo, eso es un poco después de que Daniel recibe la mayor parte de su revelación profética, entran a tomar el control. Si usted se fija en el libro de Esdras empieza con un decreto que da el rey Ciro, que era un rey persa, y él establece, Ciro fue un hombre impío, no creyente, que tampoco era judío, era persa, que fue usado por Dios. Dios puede usar a cualquiera para bendecirlo a usted, que fue usado por Dios para permitir que el pueblo empezara a regresar. Acuérdese que el pueblo regresa a Jerusalén después de años de cautiverio, empiezan a regresar en grupos y regresan en 3 grandes grupos. El último grupo es el grupo que dirige Nehemías, y cada uno de esos grupos regresa comandado por un líder que tiene una función principal al momento de regresar: construir los muros de la ciudad. Muy bien. ¿Qué estaba sucediendo aquí? ¿Qué estaba sucediendo? El imperio persa toma el control del mundo entero allá en el Oriente Medio. Ellos tienen en sus manos el poder de liberar o de mantener esclavo al pueblo. Pero el Señor se empieza a mover, toca el corazón de Ciro, pasan los años, y en el tiempo de Nehemías, que ya está Artajerjes, Nehemías siendo copero del rey Artajerjes, empieza el Señor a moverse nuevamente y toca el corazón de este hombre para que se les permita regresar. Escuche esto: siempre que Dios trae juicio, lo trae para corregir, nunca para destruir. Por favor, esto es importante que no lo olvidemos. Dios permite 1000 cosas, 1000. Puede permitir 1000 cosas en su vida y en la mía, a través de las cuales literalmente el Señor puede traer situaciones duras y dolorosas. Pero cuando es juicio de Dios, es para corregir, iglesia.
Cuando usted está en una situación dura, difícil, que usted no ve respuestas, no ve puertas abiertas, es usted quien, de usted depende de su actitud mediocre o de su actitud diligente, que la puerta se abra rápido, que el desierto se acabe rápido, que la prueba se supere rápido o que se alargue. De nosotros depende, de usted depende. Yo estoy hablando aquí generalidades porque no me voy a meter con las cosas, con los detalles que hablamos aquí, porque eso es lo que vamos a desarrollar a lo largo del seminario. Pero una de las cosas que Dios quería traer y que nos queda como gran enseñanza del libro de Nehemías es que el Señor quería traer un avivamiento espiritual. ¿Usted quiere escribir eso? Dios quiere traer a su vida y a la mía un avivamiento espiritual. Pero para que ese avivamiento espiritual venga a su vida y a la mía, es necesario que entendamos cómo opera el Dios del cielo. ¿Cómo opera el Dios del cielo? Preocúpese cuando la cuenta bancaria, su cuenta bancaria esté creciendo y su vida espiritual esté decreciendo. Preocúpese. No caiga en la trampa de sentirse cómodo y tranquilo. No sea que vengan, como le dijeron a este hombre, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. No se vaya usted a dejar adormecer en una zona de comodidad, iglesia. Nos tenemos que estorbar todos los días. Todos los días. No permita usted que el enemigo lo vaya a meter en una zona de comodidad. Bueno, ¿cómo se ve reflejado el Señor Jesucristo en Nehemías? El libro de Nehemías muestra la reconstrucción de la ciudad, específicamente de los muros y las puertas. Pero Israel seguía esperando la venida de un rey. Y Cristo Jesús es el Mesías que completa esta restauración como el rey muy esperado de los judíos. Mateo 27:11. Ahora, mirando un poco más en detalle el contexto, fiel a la promesa que Dios hizo de juicio, porque escúcheme, ¿cuántos dicen que Dios es fiel? ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Usted a eso puede decir amén. Dios es fiel. El Señor es fiel a su palabra, es fiel a sus promesas, es fiel a su protección, pero también es fiel. Cuando promete juicio, también lo cumple. Él no es como el papá olvidadizo o alcahueta que promete y no cumple. Él promete y cumple. Y eso incluye el juicio. Y fiel a la promesa que Dios hizo de juicio, el Señor mismo trajo a los asirios y a los babilonios para disciplinar a Judá y a Israel, quienes habían caído en una descarada desobediencia. Entonces fueron los asirios quienes deportaron a las 10 tribus del norte y las dispersaron por todo el mundo que en ese entonces se conocía. Varios siglos después, Dios usa a los babilonios para saquear, destruir y despoblar Jerusalén. ¿Por qué? Porque Judá había persistido en su infidelidad al pacto de Dios. Qué peligroso es un creyente que persiste más en el lamento que en la consagración.
Si usted conoce a algún hermano, alguna hermana en Cristo, en depresión, en tristeza, porque no se le abren puertas, no se le dan las cosas como quiere o como necesita, o está presa del miedo, de la angustia, invítelo a corregirse, porque si no se corrige siendo creyente, puede estar alargando ese desierto. Si hay algo que ofende a Dios, es la incredulidad y la falta de confianza. A menudo estamos llenos de cientos de miles de argumentos. Pastor, es que estoy desanimado porque todavía no consigo trabajo. Pastor, es que estoy desanimado porque la plata no me alcanza. Pastor, entiéndame. Y ahí nosotros somos expertos en eso. Yo soy papá, yo soy mamá, yo soy tío, yo soy primo, entiéndame. Yo soy ser humano. ¿Usted se imagina al pueblo de Israel diciendo lo mismo? Señor, pero entiéndenos. Cuando tú nos mandaste a espiar la tierra prometida, vimos cosas tan terribles que nos asustamos y yo soy ser humano, entiéndeme, Señor. Y el pueblo no entendía, hermano, que por encima de lo que vieran sus ojos debía, y hoy aún en día, siglo XXI, debe estar la fe. Y cuando usted dice, entiéndame que yo soy esto o aquello, para justificar su condición espiritual, su nivel de consagración y fidelidad a Dios, porque no, yo no me estoy alejando de Dios. ¿Usted cuándo vio al pueblo en el desierto alejarse de Dios? Siempre caminaron para donde Dios les decía. Dios les decía, paren, paraban. Dios les decía, sigan, seguían. Nunca se alejaron. Ellos también se hubieran podido justificar. Y aún así duraron 40 años en un desierto. Es necesario que el que busca a Dios crea que le hay. Es necesario. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, si hay algo que esta vida demanda es coraje. Si hay algo que esta vida exige es coraje. Coraje. Usted necesita coraje. Y si usted quiere que esta enseñanza de este seminario de Nehemías llegue a su corazón, usted necesita decirle al Señor, Señor, dame coraje y no lamento. Yo le digo aquí a usted esta noche, no está cansado de tanto lamento, no está cansado de tanta queja, no está cansado de tanto desánimo, de esa actitud y ese comportamiento pusilánime que no conquista nada. Necesitamos tener coraje, necesitamos tener coraje, un coraje sostenido en la palabra, un coraje sostenido en las promesas de Dios, un coraje sostenido en lo que yo creo ciegamente, en lo que Dios me ha prometido. Coraje, necesitamos coraje. Usted no va a salir de donde está si usted no se decide a crecer. Es la hora. Este seminario de Nehemías es un llamado a que usted escoja qué camino va a seguir caminando, o el camino de ser pusilánime, cobarde, temeroso, sin consagración, con desobediencia, repartiendo la gloria que se le debe solo a Dios entre Dios, las circunstancias, su familia, sus necesidades, sus cosas. O decide, como Nehemías, consagrarse al Señor para ver la gloria de Dios. Se necesita coraje. La historia de Nehemías es la historia de un hombre creyente que decidió tener coraje. Se necesita coraje para creer en medio de las circunstancias. Se necesita coraje, se necesita ser muy varón para decirle al Señor, te amo, te alabo y te bendigo, aunque todo a mi alrededor se esté cayendo. Hoy tuve que atender una llamada de alguien que me buscó con urgencia, se dio mañas de
contactarme. Y esta persona me llamó para pedirme oración. Me dijo, pastor, quiero que ore por mí. Necesito respaldo en oración. He decidido creer a Dios y creer en Dios. Cueste lo que cueste y pase lo que pase. Y me voy a meter y me voy a consagrar más. Acabo de perder a mi hermana, a mi papá y a mi mamá por COVID, los tres. A mí también me dio, solo sobreviví yo. Y no quiero hacerle preguntas a Dios, solo quiero decirle, aquí estoy. Aquí estoy para decirte que te amo. Eso es coraje. Y usted triste porque no tuvo hoy para comer pollo y le tocó comer galletas. Y usted triste porque la plata no le alcanza. Y usted triste porque no ve cambios. Dice usted, es que no veo cambios. El pueblo de Israel tampoco vio cambios. Y no porque Dios no quisiera, porque nunca se revistieron de coraje. Lo que le faltó al pueblo de Israel en el desierto fue el coraje suficiente para activar la fe que Dios les estaba demandando. Eso es el libro de Nehemías, una historia de coraje. Usted sabrá si sigue igual o se impregna de ese ejemplo, porque el Espíritu Santo no dejó escrito este libro simplemente para narrarnos a nosotros hechos históricos. Esta noche se tiene usted que acostar reflexionando sobre cuál es la actitud que usted está teniendo frente a Dios, frente a la palabra y frente a las circunstancias. Necesitamos coraje. Y esta persona me dijo, ellos se murieron porque era el tiempo. Yo sobrellevo el dolor. Ahora yo tengo que trabajar para verme con ellos pronto, porque todos eran conocedores de Dios y era gente consagrada. Dios decidió llevárselos, pastor. Mi mamá tenía 60, mi papá 67, mi hermana 32. Yo tengo 25 años, me veo sin mi familia hoy. ¿Qué lo aqueja a usted? ¿Qué lo entristece hoy? ¿Qué lo tiene con esa actitud tan cobarde, varón? ¿Qué lo tiene usted achantado? ¿Qué la tiene usted triste? El coraje no es algo que viene. El coraje es algo que usted decide frente a cada circunstancia. Y necesitamos tener coraje. En este mundo en el que estamos, hermano, se necesita tener mucho coraje para mantenerse fiel. Mucho coraje para predicar la palabra, porque muchos no quieren, prefieren no hacerlo. Son mediocres, prefieren esconderse detrás de la comodidad, de un trabajo, de un sueldo, de lograr sus sueños paupérrimos, temporales, insignificantes, al lado del propósito de Dios. Eso somos usted y yo, menos que nada. Necesitamos llenarnos de coraje para afrontar esta situación que estamos viviendo. Necesitamos llenarnos de coraje para mantenernos fieles en la senda antigua, en medio de un mundo que está invadido por un evangelio sin sangre y sin sacrificio, donde la gente se está fabricando un Dios a su acomodo para tener una vida licenciosa. Ese es el libro de Nehemías.
El libro de Esdras y Nehemías es la historia del Dios del cielo, siendo fiel a sus promesas, trayendo juicio, pero también trayendo libertad y restauración. Y eso es lo que Dios quiere traer a su vida y a la mía. Libertad y restauración. Pero nosotros decidimos, hermanos, si obedecemos o desobedecemos la palabra. Esta vida es dura. Esta vida es cruel. Esta vida es descarnada y cada día es peor. Y en esta vida no sobrevive el pusilánime. Se ahogará en las arenas del desierto el creyente que es pusilánime, el acobardado, el que vive desanimado, el que entra en depresión con facilidad. Es como si esta vida hiciera una selección natural donde solo sobrevive el más fuerte. ¿No es eso lo que está haciendo esta pandemia? ¿A cuántos les ha dado COVID y ni se han dado cuenta? No han tenido un solo síntoma. ¿Y a cuántos les ha dado y en 2 días se los llevó para la tumba? Espiritualmente esta vida es así, hermanos. En el desierto solo hubo 2 fuertes y valientes que lograron entrar en la tierra prometida. De millones de personas, solo 2 personas. 2 personas que entendieron. 2 personas que tuvieron el coraje. 2 personas que tuvieron el valor, Josué y Caleb. Estos 2 personajes tuvieron el coraje de creer a pesar de las circunstancias, pero usted está esperando palmaditas en el hombro, que lo entiendan. Vivir esta vida y caminar por esta vida no requiere que usted lo entiendan, lo que requiere es que usted se levante con coraje. No negocie su vida espiritual. No negocie su vida espiritual por migajas. No negocie su vida espiritual, la vida de piedad, porque la Biblia dice que hay muchos que tendrán apariencia de piedad, de obediencia. Tendrán apariencia. No negocie su vida espiritual por problemas y por circunstancias. No permita que el diablo venga a traer tanto desánimo que usted descuida a Dios. No permita que lo esclavice. No lo permita. No permita eso, hermano. Porque si lo permite, usted estará entrando en el mismo desierto que el pueblo. Y no creo que sea su deseo pasar allí 40 años. Dios está llamando en este tiempo a la iglesia a reflexionar, a corregirse y a levantarse con coraje a creerle a Dios, a consagrarse, a dejar la actitud pusilánime a un lado, la cobardía, el miedo y el temor. Y si usted conoce a algún hermano en esa situación, invítelo a levantarse. Y si esa persona decide quedarse ahí, usted siga su camino. Dios usó personajes para dirigir la restauración. Zorobabel y Josué guiaron el primer regreso, reconstruyeron el templo. Esdras guía el segundo regreso y Nehemías el tercero. Pero cuando ellos llegaron a la tierra para restaurar, había mucha oposición.
Que no le importe cuánta oposición haya, hermano. Que a usted no le importe lo que diga la gente. Usted avance. Usted avance. Usted avance. Punto. El camino de Dios es del que quiere avanzar. Ay, no, pastor, eso no es de Dios. Dios es amor y Él no deja a nadie, en serio. Le hace falta leer más la Biblia. Le hace falta estudiarla más. No, 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 pastor, él es amor y Él no nos va a dejar morir en un desierto. En serio. De verdad, ¿usted qué Biblia lee? Y es verdad, Dios no deja morir a nadie en un desierto. Es usted el que se decide morir. Es usted el que entra en cárceles por la actitud equivocada. Se cayó, levántese. Se cayó, levántese. Levántese, iglesia. Tropezó, levántese. Sacúdase y levántese. En el nombre de Jesús. Está desanimado, levántese. Está desanimada, levántese. Deje de estarle prestando tanta atención a tanta minucia en su vida, con la que pierde tiempo y el diablo le enreda el alma y se la contamina y juega con usted y lo manipula. Hay gente que con una palabra les destruyen la vida. Los llama a alguien y les dicen blanco, amarillo y ya tuvieron para estar deprimidos 3 meses, para no conectarse a los devocionales. Le hace falta coraje. Deje de ser tan pusilánime. Es mi oración que usted escuche atentamente lo que el Espíritu Santo va a hablar esta semana a través de la enseñanza de este libro de Nehemías. Un poco de burros van a hablar este tema. Vamos a ver el Espíritu Santo que ministra. Vamos a ver qué tanta libertad le están dando al Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a entender. El tiempo está pasando enfrente de nuestras narices. Nos estamos haciendo viejos. El tiempo corre de una manera espantosa. Mire, ya se acabó junio. ¿A qué hora, hermano? ¿Qué hace que empezamos el año? Dios, ten misericordia. Dios, ten misericordia que podamos abrir nuestros ojos. Que este pueblo pueda abrir tus ojos. Que estos varones puedan ocupar el papel que les corresponde y dejen de estar lloriqueando, lamentándose, que se levanten a creer, que estas mujeres se levanten a creer, a moverse, que pasemos de tanta oración a la acción. Usted está pidiéndole al Señor, quítame velos, empiece a quitárselos, empiece a sacudirse, empiece a cambiar de actitud. Ya, es ya, no es mañana, es ya. Señor, yo quiero consagrarme, conságrese. Señor, dame la fuerza para vivir en santidad, santifíquese. Actitud, coraje para obedecer y creerle al Dios del cielo. Ayúdanos, Señor, a entender y a ser prácticos. Sabiduría, sabiduría para ser prácticos, para cambiar tantos hábitos emocionales, psicológicos, físicos que tenemos. Esta pereza, esta desidia, porque usted no necesita derramar una gota de sudor para deprimirse. Usted no necesita derramar una gota de sudor para entristecerse. Usted no necesita derramar una gota de sudor para estar en el piso. Pero sí necesita coraje, ese que Dios demanda. Si alguno quiere venir en pos de mí, la más grande lección de coraje, tome su cruz cada día y sígame. Renuncia a tanta basura que no le sirve en su vida y que está en su alma. Deje de ser así como es. Usted sabe que tiene que soltar y dejar. Que no le sirve y no le está dejando avanzar. No negocie su vida espiritual, hermano. No venda su vida espiritual,
su consagración por baratijas de depresión y de tristeza, de miedo y de angustia. Levántese a moverse, levántese a buscar de Dios. Es con actitud diferente que se entra a la tierra prometida. Y si no, pregúntele a Caleb por qué fue que él entró a la tierra prometida. Gracias, Señor Jesús. Padre, te amamos, te alabamos y te bendecimos. Ayúdanos, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, bendito Padre Celestial, que esto sea palabra rema para todos, que pasemos del lamento a la acción, en el nombre de Jesús. Que pasemos del lamento, de la queja, de la tristeza, de los bajonazos, a la acción, a creer, a movernos, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Dios del cielo. Amén y amén.